Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Wheelsorama. En el programa de hoy os traigo otro custom que terminé ayer y que viendo el resultado final no he podido esperar más para enseñároslo y he dejado para más adelante el programa que tenía pensado para hoy. Antes de continuar, quería nuevamente agradeceros el apoyo que me estáis dando, ya que en pocos días el canal ha aumentado considerablemente de suscriptores. Y aprovecho para recordarte a ti que ves el vídeo pero no te suscribes, que lo hagas y que le des a la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo te avise. Y por favor, no dudes ni un momento en compartir los vídeos que os gustan y sobre todo utilizar el pulgar de me gusta y dejarme vuestros comentarios, por supuesto. Me encanta leeros y responderos. Bueno, ¿empezamos? ¡Venga! Sí, sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Qué carajo de Bugatti es este? Bien. Pues por si no lo sabéis, Hot Wheels sacó en su catálogo el maravilloso Bugatti Veyron en el año 2003. Después lo volvió a sacar en el año 2006, en un par de variaciones muy similares. En 2007 aparecieron otras dos variaciones, pero solo era posible conseguirlas en los Mystery Models. Lo que ahora son unos sobre sorpresa, antes era un blister igual, pero con el plástico negro, y no podías ver qué había dentro. ¡Sorpresa! Más tarde, en 2010, volvió a aparecer en una colección llamada Hot Auction, de la que la tienda Walmart sacó los mismos 10 de la colección, pero con un segundo color. Y por último, ese mismo año, apareció otra versión en la famosa colección Speed Machines, junto a una gran cantidad de modelos a cual mejor. En total existen 8 variaciones distintas del Veyron de Hot Wheels. Pero además de ser escaso, resulta que es un modelo muy demandado y buscado, y sus precios hoy en día son desorbitados. Pero llegaron los chinos con su arte de clonar todo lo que quieran y no solo clonaron los Hot Wheels, sino que eligieron muchos modelos que sabían que iban a vender fácilmente, y entre ellos se encuentra el Bugatti Veyron. Aunque hoy en día, por motivos de copyright, también es difícil encontrar estos clones, pero de vez en cuando se dejan ver, y yo la última vez que tuve la oportunidad me hice con varios. Uno de ellos es este, que viene en un blister muy llamativo, tanto por delante como por detrás, aunque bueno, posiblemente no sea de tu agrado, pero siempre se puede hacer un custom con él y dejarlo a tu gusto. Y antes de enseñaros mi versión custom de este Veyron, me gustaría recordaros que tenemos un patrocinador que podéis visitar en su tienda online en telucashop.com, por si estáis interesados en alguno de sus productos hechos a mano pero con el corazón. Vale, posiblemente alguno de vosotros tengáis la suerte de tener alguno original, pero yo me lo tuve que hacer a bajo coste, y el resultado no me podéis negar que no es estupendo. Ha quedado casi igual que la primera edición que sacó Hot Wheels en 2003. Para conseguir este resultado me ha llevado varios días de ensayo y error. Lo primero que hice fue darle una capa de imprimación directamente sobre la carrocería, ya que pensaba que era de plástico y el removedor de pintura lo derretiría, aunque después descubrí que no era de plástico. Después lo pinté completamente de rojo, pensando en enmascararlo después para poder pintar las partes negras, pero ese fue mi primer error. Mientras tanto, enmascaré los interiores negros tapando la parte del motor y los pinté de blanco mate, ya que no tenía color crema. Cuando me di cuenta de que era más difícil enmascarar las partes rojas para pintar de negro que al revés, pinté el coche de negro entero. Y una vez seco, lo enmascaré con cinta para pintar únicamente de rojo lo que tenía que ir en rojo. Después detallé el motor con el rotulador cromado y la consola central al igual que el original, y lo barnicé con transparente. Pero una vez seco, el cromado ya no brillaba, se había quedado mate, casi igual que como venía. A la vez, también barnicé la carrocería, y una vez seca, se le detallaron los faros y los pilotos traseros. Y nuevamente, con el rotulador cromado, se le pintó la rejilla tan característica del morro. También tenía preparados unos decals, pero fue ponerlos y quitarlos, no quedaban nada bien. Y por último, había que cambiar las ruedas, y como la base se puede desarmar con tornillos, sí, una maravilla para los customizadores. Así que busqué un modelo que tuviera las mismas ruedas que el original, y encontré entre mis repetidos el idóneo, y claro, se las quité y se las puse al Veyron. Bueno, y si sois habituales a mi canal, os habréis dado cuenta de que hoy no os he contado nada sobre mi coche real, como suelo hacer, pero es que si no el vídeo se nos iba a hacer larguísimo, así que os lo contaré en otro vídeo, ya que estoy empezando a customizar otro Veyron, así que cuando os lo enseñe ya os daré más datos sobre él.
En el próximo programa este viernes os enseñaré otros de los custom que he terminado recientemente y os contaré algunas novedades de lo próximo que va a salir, así que no os lo perdáis. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, no dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, dale al pulgar hacia arriba de me gusta, suscríbete al canal y estarás informado de los 2 vídeos que se publican semanalmente. También puedes seguirme en Facebook e Instagram y en mi página web wilsorama.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visitarme y saludos a todos.